Buenas tardes, profesor. Ya. Hold your door. Buenas tardes, chicos, buenas tardes. Les saludo el profesor Manuel Iraíta, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Se saluda, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a esperar 5 minutitos que se conecten los que faltan, ¿ya? Por favor. Vamos a esperar un ratito, les he dicho, para poder comenzar, ¿ya? Cuéntenme más bien por el chat, por favor, qué han hecho en cívica, porque hoy día tenemos cívica. Yo estaba pensando en empezar de cero, ¿no? Un poquito de no sé cómo han trabajado, si me pudieran ayudar. Estoy con el chat abierto para... A ver, pudieran dejarme un mensajito de qué es lo que han trabajado en sí con el profesor, ¿no? Que han estado antes. A ver. Nadie dice nada. Muchas gracias por ser tan colaborativos. Díganme, pues, ¿qué han trabajado con el profesor anterior para saber? Fíjate, pues,
Esperen, yo no voy a hablar. Nadie puede decirme. Pueden escribir en el chat para saber. El profesor Roy me dio una indicación, pero no estoy seguro porque siempre le digo a veces una cosa es el profesor y otra cosa es, ¿no? Los alumnos. No es lo mismo, ¿no? A ver si me dejan la indicación. Muy bien, ya estamos casi 16 alumnos. Vamos a ver si es que hay algún alumno más en buena hora. Para empezar de una vez, ya. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, nadie dice nada. Se quedaron en desastres. ¿Desastres qué? Desastres naturales. Sí. O sea, estaba haciendo el sistema de defensa civil. Sí, eso fue. Ya. Muy bien. Tema de desastres. Ya entendí. Profesor, buenas tardes. Sí, te escucho. Te escucho. Pero Buenas en tardes. desastres, bueno, en desastres el profesor no envió el documento, así que no tenemos la información, por así decirlo. Ah, ok. Ok. Muy bien. Miren, vamos a hacer algo, ¿ya? Yo veo que el tema de la persona y los derechos humanos no lo han trabajado, ¿no? La persona, o sea, desde cero no han empezado el curso, no han empezado con la persona humana y sus derechos, ¿no? Como corresponde. No, iniciamos empezamos en la ONU. La ONU, o sea, claro, no es el tema uno, pues. O sea, tampoco quiero criticar, el profesor sus razones tendrá por las que, ¿ya? Por las que ha empezado por ahí. Pero bueno, vamos a empezar de bonito, pues, en orden. ¿Ya? Porque aquí sí veo que el profe ha arrancado por un tema que no es. Entonces vamos a tratar de empezar desde el tema 1, ya si hay algunos temas que han hecho, ya eso lo vamos a saltear. Pero el tema 1 no han hecho, que es la persona humana y sus derechos. Vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar acá, entonces. Sí, te escucho. Buenas tardes. Sí lo habíamos hecho. Sí lo ¿Cómo? habíamos hecho los derechos humanos. Sí lo habíamos hecho los derechos humanos. Estaba en nuestra aula virtual, habían descargado la Claro, pero imagen de video eso que fue que había lo puse, enviado. eso fue que lo puse yo, pues. Ok, usted entonces, pero Claro, lo pues. vi ahí el video. Yo sí lo había Claro, visto el video. claro, pero eso no lo han hecho con el profesor, pero no es igual, pues, ¿no? Vamos a desarrollarlo, miren, ese tema. Vamos a empezar desde cero bonito, porque el curso de cívica sobrado lo terminamos hasta fin de año. Sobrado lo terminamos. ¿Ya? Al menos vamos a ver hasta donde lo podamos avanzar hoy día. ¿Ya? Vamos a ver aquí, espérense. Ya, presten atención. Ahí lo estoy compartiendo, me confirman si se puede ver. ¿Ya? ¿Se ve o no se ve? Sí, sí se nota. Ya, bacán. Entonces vamos a empezar, miren. Escúchenme bien. El tema que vamos a hacer es el ser humano y sus derechos. ¿Ya? El ser humano y sus derechos.
Entonces, quiero que tengan clara la idea, primero, de qué cosa es persona, ¿no? Cuando nosotros hablamos de persona, hablamos aquí, miren, de... Primero hay que saber diferenciar individuo de persona. ¿Ya? Individuo de persona. ¿Ya? No es lo mismo individuo que persona, son diferentes. La persona, hablamos que hay naturaleza real o material, esto corresponde solo al individuo, ¿no? Entonces, un individuo es alguien que solamente es cuestión material, ¿no? Cuestión material nada más. O sea, ¿a qué me refiero cuando digo cuestión material? Que solamente es cuerpo, ¿no? Cuerpo, tiene necesidades, tiene instintos, ¿no? Pura parte fisiológica. A eso nos referimos cuando hablamos de persona, ¿no? ¿De acuerdo? O perdón, cuando hablamos de individuo, Puramente físico, ¿ya? Por eso que tú ves acá la figura, ¿no? Pero no hay ojos, no hay boca, o sea, puramente físico, ¿no? No me refiero a que no tenga ojos ni boca. Me refiero a que no tiene ética. Como un animalito, ¿no? Por eso la palabra individuo se puede usar hasta en cierta forma de manera despectiva, ¿no? ¿Ya? De manera como insulto, ¿no? Un individuo. Es alguien que no tiene moral. En cambio, cuando hablamos de la persona, mira acá, la persona. ¿Ya? Cuando hablamos de persona, nos referimos a alguien que, además de naturaleza material, tiene naturaleza ideal. Es un sujeto que cumple funciones fisiológicas. Es un creador ¿de qué? De valores. O sea, además de tener las funciones fisiológicas, también, ¿no? También, pero además tiene esto, ¿no? Que no tiene el individuo, que es los valores. Y cuando digo naturaleza axiológica, no sé si saben qué cosa es la axiología. Filosofía. ¿Qué cosa es la axiología? ¿Saben o no? ¿Ciencia que estudia los valores? Los valores, ¿no? Entonces, hablamos de alguien que tiene valores. ¿De acuerdo? Espero haya quedado claro la diferencia entre individuo y persona. No, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿De acuerdo? Son cosas diferentes. Ahora, presta atención aquí. Abajo hay una definición de lo que es la persona, ¿no? Dice, la persona humana es la realidad física, natural, orgánica, que puede discernir entre el bien y el mal. ¿Ya? Puede diferenciar entre lo que es bueno y es malo. Yo te pregunto, ¿tú puedes diferenciar entre lo que es bueno y malo o no? Por supuesto. Tú tienes valores, ¿no? Por lo tanto, tienes una naturaleza espiritual. ¿Ya? Mira lo que dice la Constitución Política del Perú, ¿eh? En su artículo 1. CPP significa Constitución Política del Perú. ¿Ya? CPP. La Constitución Política del Perú, ojo, en su artículo 1, señala que toda persona es sujeto de derecho. Entonces, toda persona tiene derechos. ¿Ya? El concebido, nos referimos pues al que todavía es una célula, ¿no? Está dentro del vientre de la madre. El concebido obviamente no es persona. ¿Por qué? ¿Por qué no es persona el concebido? Porque para ser persona, ¿qué hay que tener? Valores. Valores. Entonces, obviamente, un embrión, ¿no? Una célula, un feto, no puede ser persona, ¿de acuerdo? Pero mira qué dice la Constitución, el Código Civil, perdón. ¿Qué dice el Código Civil? Pero sí es sujeto de derecho. ¿De acuerdo? Ahora, por lo tanto, ahora sí vamos a la Constitución, ¿ya? Esto está en el Código Civil. Hay que saber diferenciar el Código Civil de la Constitución. Ahora vamos a la Constitución. Mira lo que dice la Constitución. La Constitución dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo del Estado, ¿no? Sería hermoso si esto se cumpliera a cabalidad, ¿no? De que el Estado tenga como fin supremo
defender a la persona, ¿no? Y su dignidad. Date cuenta que aquí el valor principal es la dignidad, ¿no? ¿Y qué cosa es la dignidad? Es el respeto, pues, el respeto de la persona. Entonces, no se le puede faltar el respeto a una persona, ¿no? Quiero que entiendas eso. Tú nunca puedes dejar faltarte el respeto, ni por tu pareja, ni por nadie, ¿no? Ni un profesor puede faltarte respeto, ¿no? No tampoco, o sea, somos dignos de que nos respeten. Ni sin importar color de piel, idea, tamaño, ¿no? Raza, religión, todos merecemos respeto, ¿ya? Y esa es la dignidad. Ese es el fin supremo del Estado, defender a la persona, la dignidad de la persona. Ahora, profe, ¿y cómo había dicho eso del concebido? Ah, que el concebido no es persona, pues, pero sí es sujeto de derecho. Significa que no es persona, pero tiene derechos. ¿Y cuál es su derecho del concebido? Tú me entiendes, creo, ¿no? Derecho a la vida. La vida, por supuesto. Pues. Correcto, Alcántara. Tiene derecho a la vida. ¿Ya? Espero haya quedado claro. Entonces hay que saber diferenciar lo que dice la Constitución Política del Perú en el artículo 1 de lo que dice el Código Civil. ¿Ya? El Código Civil es otro un documento diferente. Muy bien, vamos a borrar aquí. Si no hubieran preguntas, pasamos a la siguiente. Vamos acá, miren. Vamos a ver los derechos. Los derechos, ¿qué cosas son? Son prerrogativas o facultades que son inherentes al ser humano. Entonces, hablamos de derechos cuando hablamos de prerrogativas o facultades que son propias de ti, que te corresponden, te pertenecen. Prerrogativas o facultades inherentes al ser humano. Por ejemplo, tenemos el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la libertad, bueno, son los derechos. Ahora, tú debes saber diferenciar derechos humanos de derechos fundamentales, ¿ya? No son lo mismo. Los derechos humanos se han logrado en documentos que se llaman declaraciones. Entonces, a través de la historia, muchas veces el hombre se ha rebelado, ¿no? Contra injusticias y ha logrado enunciar, escribir derechos humanos en declaraciones, documentos que se llaman declaraciones. Profe, por ejemplo, la Declaración Francesa, ¿no? De los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Me entiendes? Pero están en declaraciones. En cambio, los derechos fundamentales están en las constituciones, no en declaraciones. Las declaraciones, repito, son documentos que se han elaborado en un determinado momento, no en una revolución, en una guerra, ¿no? Etcétera. En cambio, las constituciones son documentos que se han elaborado cuando ya los estados han estado conformados. Por ejemplo, nuestra Constitución contiene 24 derechos fundamentales. ¿Ya? Nuestra Constitución, que es un libro, pues, ¿no? Un documento. Siendo el primero el derecho a la vida. ¿Ya? Esto está en el artículo 2, porque el artículo 1, ya te lo dije, en el artículo 2, ¿ya? En el inciso 1, justamente el primero es el derecho a la vida. ¿Ya? En el artículo 1 ya sabes lo que dice, ¿no? Que el fin supremo del Estado es la defensa de la persona. ¿Sí me entienden la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales, no? Los primeros están en las declaraciones y los segundos están en las constituciones. ¿Ya? Pero haya quedado claro. Vamos a ver aquí, miren, esto que es muy importante, ¿de acuerdo? Muy importante, presten atención. ¿Qué dice ahí? Dice fundamentos filosóficos de los derechos humanos. Fundamentos filosóficos de los derechos humanos. ¿Cuáles son los fundamentos filosóficos de los derechos humanos? Tú ves ahí que hay 5 teorías, ¿ya? 5 teorías. Cada teoría explica, ¿no?
a los derechos desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, la primera se llama jus naturalista. Desde que te dice jus naturalista, considera que el derecho es natural, ¿no? Entonces, basta con que tú nazcas, o inclusive antes, ¿no? Basta con que tú estés concebido, tienes derechos. Por eso se llama jus naturalismo, ¿no? Esta concepción se inicia en Grecia, ¿no? En Roma, es una concepción muy antigua, ¿no? Si tú eras un ciudadano romano, por supuesto, los esclavos no, pero si eras ciudadano romano, tenías derechos, ¿no? Solo con el hecho de ser ciudadano, ya tenías derechos. Es el jus naturalismo. En la escuela de los estoicos, esta es una escuela filosófica, ¿no? Los estoicos es una escuela filosófica que sustentaba justamente eso, ¿no? De que los ciudadanos tienen derechos de forma natural, ¿ya? De forma natural. Mira, entonces, esta concepción considera que el derecho es inherente al ser humano. Inherente al ser humano. ¿Ya? Entonces, basta con que tú tengas derechos, basta con que tú seas humano, perdón, tienes derechos. Esta concepción es el fundamento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿qué sustenta? Bueno, pues sustenta que todos tenemos derechos por el solo hecho del ser humano, ¿no? Que esto es natural, nos corresponde. Espero me entiendan. Luego hay una segunda concepción, mira, qué importante. La segunda concepción se llama el jus positivismo. El jus positivismo sustenta, por supuesto, algo diferente, ¿no? ¿Qué sustenta el jus positivismo? El jus positivismo sustenta que el derecho existe siempre y cuando exista la ley creada por el Estado. En otras palabras, si no hay ley, no hay derecho. ¿Me entienden o no me entienden? Tiene que haber un documento que diga aquí se reconoce tal derecho para que exista el derecho. Si no hay papeles, no hay declaraciones, no hay constituciones, entonces simplemente el derecho no existe. ¿Está claro? Por eso se llama jus positivismo, ¿no? Jus positivismo. ¿Ya? Positivo significa hecho. Eso significa positivo, ¿ya? Hecho. De lo contrario, mira, si no hay papeles, no existe el derecho. Entonces es diferente al jus naturalismo, ¿no? Porque el jus naturalismo señala que el derecho es natural. No se necesita de papeles. O sea, el solo hecho de que existas te hace tener derechos. Eso es lo que dice el jus naturalismo. ¿Ya? En cambio, el jus positivismo no. Pues el jus positivismo sostiene que el derecho para que exista requiere de documentos. ¿Ya? Entonces, si por ahí estás interesado en postular a derecho, mira, yo te estoy dando los fundamentos del derecho. De repente alguno de ustedes, ¿no?, se interesa por el derecho. Luego tienes acá otra postura, el historicismo. ¿Ya? ¿El historicismo qué dice? El historicismo sostiene que el derecho, por eso historia, no historicismo, cambia de acuerdo a la época histórica, o sea que es producto de la época, ¿no? De la cultura. En otras palabras, cambia con el tiempo. Por lo tanto, no acepta, porque el derecho cambia, pues, que los derechos sean universales, pues. ¿Sí me comprendes? Porque los derechos cambian. Entonces, al cambiar, no son universales, sino son relativos. ¿De acuerdo? Van modificándose de acuerdo a la época. Entonces, según esta corriente, según el historicismo, el derecho es relativo. ¿Ya? El derecho es relativo, es cambiante. Entonces, una ley que hoy, ¿no?, año 2019, ¿no?, es una ley que hoy es verdadera, mañana puede ser falsa, ¿no? ¿De acuerdo? Pero, ¿me entienden?
Y la otra teoría es la teoría socialista. La teoría socialista. La teoría socialista considera que las leyes son producto de la clase capitalista. Entonces, según esta doctrina, escúchenme, según esta doctrina, según la doctrina marxista se le llama, o llámale si quieres socialista, el derecho es un instrumento de dominación de las clases ricas para dominar a las clases pobres. Entonces, esta doctrina considera que el derecho, pues, se ha creado como un instrumento de dominación, ¿no? ¿Me comprendes? Entonces, la labor de la clase obrera es rebelarse y destruirlos, ¿no? A los capitalistas. Esta es la doctrina marxista. Como tú podrás entender, es una doctrina antisistema, ¿no? Va contra el modelo actual, ¿no? Una doctrina antisistema. Y por último, tienes esta concepción, la concepción ético-moral. La concepción ético-moral sostiene que el derecho, ya voy a mover acá la cámara, sostiene que el derecho trata, mira, para que lo entiendan, la concepción ético-moral trata de juntar a las tres. Profe, cuando usted dice a las tres, ¿a cuál te refieres? A las tres primeras. A esta y también a esta. Trata de juntar a las tres. Profe, ¿y la socialista no? ¿Por qué? Porque la socialista es antisistema, pues. Va contra el modelo de los derechos, ¿no? Más bien quiere destruir al derecho y construir una nueva estructura, ¿no? Entonces no puede consensuar con esa doctrina, pues una doctrina antisistema. ¿Cómo voy a consensuar con una doctrina que quiere destruir el modelo? No, no tiene sentido. Entonces, la concepción ético-moral afirma, mira lo que dice, a ver si me comprendes, afirma que los derechos humanos son derechos morales. Trata de conciliar las concepciones anteriores, al sostener que los derechos son inherentes a la persona. Mira, cuando yo te digo que son inherentes a la persona, ¿a quién le está dando la razón? Hasta ahí. Díganme, por favor, cuando dice los derechos son inherentes a la persona. A la teoría iusnaturalista. ¿Iusnaturalista? Y luego dice, pero mira qué dice, pero necesitan de leyes. Cuando dice que necesitan de leyes. Teoría iuspositivista. Ya, y al final dice, y que efectivamente cambian con el tiempo. Historicista. Historicista. Entonces trata de darle la razón a las tres, ¿no? Las tres tienen razón, dice. El derecho es natural, pero para que sea mucho mejor, necesita de leyes. Y efectivamente, algunos derechos cambian con el tiempo. Entonces, en cierta manera, trata de conciliar las tres posturas, ¿de acuerdo? Espero haya quedado claro. Vamos a borrar aquí, si no hubieran preguntas. Borramos y pasamos acá. Acá. Pasamos acá. Vamos a ver las características de los derechos, ¿ya? Las características de los derechos. Presta atención. Los derechos tienen ciertas características, como ustedes podrán entender. Aquí tienen algunas, miren. Son naturales. ¿Por qué? Porque son inherentes al ser humano, ¿no? Entonces, el solo hecho del ser humano ya te hace tener derechos. Por eso son naturales. Es en primer lugar. En segundo lugar, mira, son irrenunciables. O perdón, son universales. ¿Por qué son universales? Porque son válidos para todos. Entonces, son válidos para todos. Por eso se dice que son universales, ¿no? Entonces, tú debes entender que los derechos son válidos para todos. Todos, sin excepción, deben tener derechos. También son irrenunciables. ¿Qué significa, profe, que sean irrenunciables? Creo que es obvio, ¿no? Que no puedes despojarte de ellos.
Profe, pero yo no quiero el derecho al estudio, no quiero el derecho a la educación. Bueno, el hecho que no quieras estudiar no significa que no tengas el derecho. El derecho lo tienes. Ahora, que no lo quieras ejercer, eso es otra cuestión, ¿no? Pero tú lo tienes el derecho. ¿Sí me entiendes, no? Profe, alguien que se suicida no tiene derecho a la vida. No, no lo tiene. Ahora, que no la quiera es otra cosa, ¿no? Que no lo quiere ejercer. Pero tiene el derecho a la vida, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendas es que los derechos son irrenunciables. No puedes despojarte de ellos. Además, son imprescriptibles. ¿Qué significa que sean imprescriptibles? Que no mueren con el paso del tiempo. ¿Ya? Eso significa imprescriptible. No muere con el paso del tiempo. ¿De acuerdo? También vamos a tener que son imperativos. Imperativos porque son de cumplimiento obligatorio, ¿ya? De cumplimiento obligatorio. ¿Ya? Esto significa que el Estado está obligado a hacerlos cumplir. ¿Ya? El Estado está obligado a hacerlos cumplir. Entonces, si no se cumplen, pues, obviamente hay una sanción. El Estado está obligado a hacerlos cumplir. Y por último, vamos a ver aquí otra característica, miren. Poseen igual jerarquía. ¿Qué significa acá que posean igual jerarquía? Significa que todos los derechos tienen el mismo nivel. O sea, no hay derechos superiores y derechos inferiores, ¿no? Los derechos tienen la misma jerarquía. Yo no puedo decir que algunos derechos están por encima de otros, ¿no? Tú me dirás, profe, no, pero la vida es más importante que la salud. No, pues la vida sin salud no tiene sentido, ¿no? La vida sin libertad no tiene sentido. Así que todos los derechos tienen la misma jerarquía. También son históricos, mira acá. ¿Por qué son históricos? Porque se han obtenido a través de luchas, ¿no? A través del tiempo. Por eso son históricos. ¿Ah? El hecho de que tú puedas ahora educarte y que, por ejemplo, muchos de ustedes puedan postular para cargos públicos, ¿no? Con sus 18 años, o que las mujeres puedan votar, o el solo hecho de tener libre expresión, ¿no? Se ha logrado con sangre, ¿no? Mucha gente ha muerto para que tú hoy día puedas gozar de tu libertad, ¿no? Eso no debes olvidarlo. Hay gente anónima que ha muerto, ¿no? Son inviolables también. No se pueden lesionar, ¿no? Tú te podrás lesionar, ¿no? Pero los derechos, ¿no? Los derechos siempre van a estar ahí. No se pueden lesionar, no se pueden destruir. ¿Ya? Vamos a ver aquí. También son inalienables. Acá. Inalienables. ¿Por qué son inalienables los derechos? Porque no se pueden negociar. O sea, yo no te puedo vender el derecho a la salud, pues, ¿no? O sea, sería algo inhumano. Entonces los derechos no se pueden negociar. Por eso son inalienables, ¿de acuerdo? Y también vemos acá, mira, que son indivisibles. ¿Por qué son indivisibles? Porque si suprimes uno, pones en riesgo otros. Por eso se dice que son indivisibles. No se pueden dividir. Suprimir uno implica afectar a otros. Y por último, mira, son dinámicos. ¿Por qué son dinámicos? Porque obviamente al cumplirlos van generando nuevos derechos, ¿no? Entonces, los derechos son dinámicos porque se van produciendo nuevos derechos, ¿no? Van evolucionando, van generando nuevos derechos. Por eso son dinámicos. Muy bien, muchachos, hemos terminado esta parte. Vamos a ver acá la evolución, ¿ya? La evolución. Aquí vamos a terminar esta parte. La evolución histórica de los derechos humanos. Entonces yo te pido que prestes atención aquí para ver cómo han evolucionado los derechos humanos a través del tiempo, por supuesto. Cómo han evolucionado. Primero tienes los cilindros de Ciro. Mira, los cilindros de Ciro los cilindros de Ciro son unas artesanías, ¿no? Unos, valga la redundancia,
cilindros que hechos de cerámica, pues, hechos de cerámica, que fueron encontrados y cuando se logró traducir, estas escrituras, pues, estaban en un lenguaje cuneiforme, creo que le llaman, el lenguaje cuneiforme, simbólico, ¿no? Lograron traducir y descubrieron que lo que decía ahí era lo siguiente, ¿no? Decía que el rey Ciro de Persia decretaba la no esclavitud y la libertad de religión. ¿Ya? Mira, qué interesante, ¿eh? O sea, el rey Ciro ya, siglo V antes de Cristo, había decretado libertad de religión y la no esclavitud. ¿Ya? Las dos. ¿Ya? Es considerado el antecedente más antiguo. El más antiguo. ¿Ya? El antecedente más antiguo en materia de derechos, ¿no? En materia de derechos es considerado el más antiguo. Luego, escúchame bien, tienes este documento que se llaman los fueros españoles. Los fueros españoles, siglo XII, siglo XIII, estos derechos, por ejemplo, reconocen la inviolabilidad de domicilio, ¿no? O sea que nadie puede entrar a tu domicilio, sin una orden judicial, ¿no? La protección de la propiedad privada, o sea que nadie tiene derecho a destruir la propiedad privada. Son considerados los más antiguos. Profe, usted había dicho que el más antiguo es el cilindro de Ciro. Claro, más antiguo del mundo. Pero los fueros españoles son considerados los más antiguos de Occidente nada más, de nuestra parte. De Occidente. ¿Está claro? No del mundo, sino de Occidente. Luego tienes la Carta Magna, mira, la Carta Magna. La Carta Magna es un documento muy, muy valioso. Fue firmado en Inglaterra en 1215. Fue firmada por un rey que se llama el rey Juan Sin Tierra. El rey Juan Sin Tierra. Él firma el documento. Quiero que entiendas algo. El rey Juan Sin Tierra era un rey muy malvado. Mucho le gustaba asesinar a la gente, guillotinarla, ¿no? La guillotina. Y ya, pues llegado un momento, el pueblo se cansó de su tiranía, se rebeló contra el rey Juan Sin Tierra, y el rey Juan Sin Tierra, al ver que venía el ejército francés a respaldar a la población, optó por huir, ¿no? Huyó y de ahí la chapa Juan Sin Tierra. Pues. Ahí se le conoce con el nombre Juan Sin Tierra. Ningún hombre libre dice, mira lo que dice este documento, ¿eh? Se llama la Carta Magna. Ningún hombre libre será arrestado o encarcelado. O por lo que sea, desposeído de sus bienes. Nadie será castigado, al menos que haya un previo juicio legal. O sea, si hay un juicio ya es otra cosa, pues, ¿no? Pero nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí me entiendes? Esa es la ley, ¿no? Que no rige hoy en día. Entonces, dicen que él es el ratero, por eso no lo vamos a meter preso, porque dicen, ¿no? ¿De acuerdo? De repente quien lo dice es su enemigo. Entonces, mira acá, mira qué dice. Es el antecedente más importante del constitucionalismo. Antecedente más importante del constitucionalismo. ¿De acuerdo? En cuestiones constitucionales es el antecedente más importante. ¿Sí está claro hasta ahí? Vamos a pasar acá, ¿sí? Bacán, a la petición de derechos. La petición de derechos es en 1629, ¿no? Como que da un salto hasta 1600. Fundada por el Parlamento inglés. El Parlamento inglés, ¿ya? Es el que da la petición de derechos. Frente al rey Carlos I. Esta petición exige evitar los abusos contra el pueblo.
¿ya? Evitar abusos contra el pueblo. Luego tienes la ley o acta de habeas corpus. El habeas corpus es un documento muy famoso, ¿no? ¿Qué es lo que exige el habeas corpus? La libertad. Entonces, cuando a ti te apresan, ¿no? Y te declaran, pues, prisión preventiva, el habeas corpus permite exigir que la persona salga de la cárcel para que afronte su juicio en libertad. Para eso es el habeas corpus. No es para que te declaren inocente, no, es para que tú salgas de la cárcel cuando tienes prisión preventiva y afrontes tu juicio, pero en libertad. En otras palabras, con el habeas corpus estás diciendo, oiga, yo no me voy a correr, pero júzguenme en libertad. Está bien, tengo un juicio, pero en libertad. ¿Por qué me tienen que meter preso antes de que me condenen, no? Es el habeas corpus. Y por último, aquí, bueno, faltan algunos más que están en la otra diapositiva. Tienes la Declaración de los Derechos de Virginia. La Declaración de los Derechos de Virginia, documento de 1776, es un mes antes más o menos de que Estados Unidos se independice. Estos derechos reclaman la igualdad. En Virginia, ¿no? Los líderes de las colonias se reunieron en la ciudad de Virginia y establecieron este documento que se llama Petición de Derechos. La igualdad, la libertad, son algunos derechos que ellos proclaman ahí en Estados Unidos. Tú debes saber que Estados Unidos primero fue gobernado por tribus apaches, ¿no? Hasta que los ingleses lo colonizaron. Una vez que los ingleses los colonizaron, esas nuevas generaciones se hartaron de vivir bajo el dominio inglés y exigieron su independencia. Como no les hicieron caso, se desató una guerra, la guerra de independencia de los Estados Unidos, ¿no? Liderada por George Washington. ¿De acuerdo? ¿Qué exigen aquí? La igualdad, la libertad, la insurrección ante la tiranía, ¿no? O sea, si un tirano ejerce el poder por la fuerza, el pueblo tiene derecho a liberarse. Y la separación de poderes, ¿no? Miren, Estados Unidos, bueno, en realidad esto lo crea Montesquieu, que es un filósofo, Montesquieu, que hay que dividir el Estado en tres, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero el primer lugar en donde se aplica es en Estados Unidos, ¿ah? Tras su independencia. Aquí, ¿ya? Aquí hemos llegado ya. Hemos llegado. Acá está la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica es un 4 de julio de 1776. 4 de julio de 1776. ¿Ah? ¿Qué se establece ahí? El derecho a la vida, a la búsqueda de la felicidad, derecho a la democracia también. Derecho a la democracia. Son algunos derechos, ¿ya?, que se van a establecer cuando Estados Unidos se independiza. La vida, la búsqueda de la felicidad y la democracia. Vamos a ver. Luego tenemos, aquí también tenemos la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se firma algunos años después, 1789, ¿ya? Obviamente en Francia se da el proceso, pero lo importante de este hecho es que es considerada la base de todas las constituciones del mundo. O sea que todas las constituciones del mundo, en su base, están hechas a la medida de la francesa. Estos derechos dan los derechos de primera generación, son derechos civiles, derechos políticos. ¿De acuerdo? Espero me entiendan.
Luego vamos a tener que existen también los derechos que fueron dados en la Declaración de los Derechos Humanos. ¿De acuerdo? La Declaración de los Derechos Humanos también se va a dar. Es importante. Profesor. Sí, ya sé que están fastidiando. Voy a bloquearlo. No se preocupen. Ok. Sí. Se ha filtrado, pues. ¿Qué vamos a hacer? Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, la declaración, déjalo nada más, no te preocupes. No te preocupes. Siempre hay gente ociosa que no tiene que hacer, ¿qué se va a hacer? Siempre va a haber esa gente. ¿Mm? No se molesten ustedes. No se molesten. Siempre hay gente ignorante, ¿no? Eso es bueno que ustedes sepan. ¿Y profesor no lo puede votar de la sala? Eso estoy haciendo. Es el que más ha venido aquí a reírse. Hay puto ignorante de mierda y te dedicas a hablar de imbécil. ¡Qué asco que das! Siempre hay gente así, pues ¿qué vamos a hacer? No se hagan problemas, muchachos. Ay, disculpen, pero me parece una total falta de respeto en realidad. Por dos, profesor, en serio. Sí, pues por eso. En todo caso, lo anulamos la reunión y Y comenzamos. Sí, no hay problema, lo anulamos. Pues, porque están fastidiando, ¿no? ¿Por qué este hoy? Perdóname. El diablo, pero amigo.